Bienvenido Linuxero al canal, mi nombre es Jorge de nksystemas.com y hoy vamos a ver cómo upgradear nuestra versión de CentOS de 8.1 a 8.2, ¿sí? Como siempre hago las publicaciones en mi blog, ¿sí? Así que te recomiendo que te suscribas, no solo al canal de YouTube, sino a las distintas redes que tenemos, ¿sí? Tenemos más o menos 8.000 suscriptores, ¿sí? que nos siguen, para estar al día de todas las actualizaciones que salen no solo de CentOS, sino de otras distribuciones de Linux, ¿sí? Y mi idea no es hacer una clase hoy, sino más bien que quede un tutorial para aquellos que vienen siguiendo el curso, que viene muy bien, ¿sí? Ha tenido muy buena recepción, y la idea es poder hacer un upgrade de versión, ¿sí? Vamos a pasar, como les decía, de 8.1 a 8.2, que es una versión recomendada, ¿sí? Es una actualización grande. Lo primero que vamos a hacer, y les recomiendo siempre, es verificar cómo podemos hacer para ver la versión actual, ¿sí? Con cat/etc CentOS-medio release, vamos a ver que tenemos la versión 8.1.19.11, ¿sí? Y lo que también les recomiendo verificar es el kernel, ¿sí? La versión 4.18 también. ¿Sí? Fíjense que acá también nos da que tenemos la versión 8.1. Bien, y lo que vamos a hacer es utilizar un comando que ya venimos viendo si seguís el curso, que es dnf, ¿sí? dnf o yum, update. Y va a comenzar a verificar en los repositorios las actualizaciones que están disponibles, ¿sí? Mientras se va actualizando, vamos a ir comentando estos cambios, las novedades que nos trae básicamente esta actualización. Como saben, CentOS está basado en Red Hat, y por lo general cuando Red Hat saca una versión de este tipo, se traslada, ¿sí? a la distribución libre, digamos. Acá, como pueden ver, hay bastantes paquetes para actualizar, son 617 megas, y le vamos a decir que sí. Bien, esta actualización trae siempre, cuando son así grandes, traen actualizaciones a nivel de seguridad, ¿sí? Tiene que ver con la implementación de perfiles nuevos de OpenSCAP, ¿sí? También para el centro de seguridad Essential 8, a permitir que los usuarios creen sus propios cifrados, ¿sí? Y también viene cargado con algunas políticas para SE Linux, ¿sí? Sobre todo para carga de trabajo en contenedores. También mejora el aislamiento y la gobernanza de recursos para proceso en tiempo de ejecución, ¿sí? Y mejora lo que es el rendimiento para tecnologías Intel, x86 y AMD, y para plataformas ARM y Power. Y un detalle importante también es que se mejora también y se actualizan más herramientas para los desarrolladores, ¿sí? Va a incluir esta versión en entornos como Container de herramientas 2.0, GCC 9.1, Maven 3.6 y Python 3.8. Es una actualización que la gente de Red Hat recomienda que hagamos en los sistemas, ¿sí? Que estamos, sobre todo en los sistemas productivos, ¿sí? Porque nos trae un montón de ventajas. Así que lo que estamos haciendo ahora nada más es descargar, ¿sí? Fíjense que también está chequeando todo lo que tiene que ver con algunos drivers y demás. Así que si se hace muy largo, pauso el video, esperamos que termine y finalice la instalación. Bien, ha terminado de descargar todos los componentes, se ha ejecutado la verificación, viene todo bien y se están haciendo las pruebas ahora para la instalación. Como pueden ver, ahora va a comenzar y está haciendo la actualización de todos los componentes nuevos, ¿sí? Son bastantes, así que se va a demorar un poquito. Tengan en cuenta que esta es la versión que veníamos usando del curso, así que quedó un poquito desactualizada, por eso mi idea era traerles ya no en formato de curso, o en clases, sino directamente los tutoriales para poder hacer este tipo de trabajo, ¿sí? Por eso te recomiendo que te suscribas para que estés al tanto de las futuras pruebas que vamos haciendo, tutoriales para poder actualizar, para poder instalar herramientas, ¿sí? Sobre este CentOS, y a futuro seguramente sobre otras versiones de Linux.
Bien, como podemos ver ya ha terminado y lo próximo que queda es hacer un reboot del sistema. Vamos a reiniciar el equipo y cuando inicie Group vamos a tener una opción adicional ahora. ¿Por qué? Porque tenemos esta versión que era la que correspondía a la versión 8.1 de CentOS, ¿sí? Que es el kernel 4.18.0-147, y ahora tenemos también instalado la versión 4.18.0.193, ¿sí? Que corresponde a la versión 8.2 de CentOS, ¿sí? La versión nueva, la que acabamos de actualizar. Vamos a darle Enter y vamos a esperar a que llegue al escritorio. Bien, ya llegamos al escritorio y lo que vamos a hacer es corroborar que todo haya salido bien. Vamos a entrar en modo root, ¿sí? Para hacer este tipo de verificaciones. Y lo que vamos a verificar es, por un lado, el kernel. ¿Sí? Como pueden ver, quedó la versión, esto lo vimos ya directamente en GRUB, la versión 4.18.0.193. Y después, con cat etc CentOS release, vamos a verificar que por supuesto tenemos la versión 8.2.2004, ¿sí? Da la casualidad que es la misma versión que Windows 10, pero será casualidad nada más. Y un tip adicional que les voy a dejar es cómo saber cuántos kernels tenemos instalados. Vamos a usar rpm-q kernel y nos va a mostrar que tenemos 3, ¿sí? A veces se van acumulando a través de las actualizaciones que van llegando y se nos van incrementando la cantidad de kernels, y si tenemos poco espacio, ¿sí? O el espacio de almacenamiento es caro, entonces, sobre todo en un server, lo que vamos a hacer es una limpieza, ¿sí? Y vamos a utilizar un comando que tengo por acá, que es dnf remove, y vamos a dejar solo a limitar a una versión de kernel, ¿sí? Vamos a ver lo que hace. En versiones antiguas yo tenía un tutorial para hacerlo con versiones de CentOS 7, ¿sí? Que era a través de, acá le vamos a dar que sí, mientras tanto, era a través de package cleanup, ¿sí? Pero en esta versión de CentOS 8 parece que no funciona bien, así que les dejo esta opción con DNF, ¿sí? Ya que estamos usando este administrador de paquetes, ¿sí? Que viene a reemplazar Joom, así que vamos a ver cómo hace la limpieza. Bien, perfecto. Y ahora vamos a tirar de vuelta el comando rpm-q kernel y vamos a comprobar que tenemos uno solo. ¿Sí? Vamos a reiniciar a ver cómo nos aparece en group. Como pueden ver, ya tenemos la única versión que nos interesa, ¿sí? Esta limpieza es manual, así que lo que vamos a hacer ahora cuando lleguemos al escritorio es configurar DNF para que siempre guarde. Yo les recomiendo que guarden dos, ¿sí? Acá quería mostrarles cómo eliminar, pero la idea es que guarden siempre al menos dos. De vuelta en el escritorio, como les decía, lo que vamos a hacer es limitar, ¿sí? La cantidad de kernels que podemos tener en nuestro equipo, ¿sí? Que sea automático. Una vez que hagamos la actualización, automáticamente vamos a utilizar nano, que automáticamente quede siempre uno o dos, ¿sí? Lo recomendable es dos, porque si tenemos que volver atrás una versión, es importante al menos poder volver a la versión que nos estaba funcionando, ¿sí? Así que acá lo que vamos a hacer es editar. Si usamos Joom para hacer este tipo de cosas, seguramente vamos a tener que modificar etc/joom.conf, y donde dice install only, que está en 3, le vamos a poner 2, por ejemplo, ¿sí? Por defecto quedan siempre 3 kernels acá. Ahí lo guardamos, le damos que sí, y después si usamos DNF, vamos a entrar a dnf/dnf.conf, ¿sí? También, acá por defecto nos va a quedar en 2, ¿sí? Siempre va a guardar 2, pero si queremos que guarde 1, cambiamos acá, ¿sí? Pero como les decía, siempre les recomiendo que dejen 2, al menos
para poder volver una versión para atrás, ¿sí? Y además no se nos llene la lista de, de groups sobre todo, ¿no? Que nos presente varios tipos de kernel. Así que bueno, espero que les haya servido. No te olvides de suscribirte y dejarme un comentario.